algunas preguntas que alguien quiera hacerle al doctor. ¿Nadie? A ver. Se asustaron. ¿Están asustados? Sí, seguro. Sí, a ver, le pasan el micrófono. Bueno, buenos días. Yo la verdad es que estoy encantada con tu trabajo y este diálogo, ¿no? Realmente es entre una cosmovisión y una imposición que nos ha hecho Occidente. Y nada más, les voy a contar algo muy rápido. Hace poquito hubo un congreso a 10 años de las universidades interculturales, que son universidades básicamente indígenas en México, etcétera. Y entonces contaba una mujer de la Universidad Intercultural del Estado de México, donde tienen una clínica que algunos profesores de la Universidad Intercultural, cuando se enferman, pues ella les dice, pues vayan a la clínica. Y ellos dicen, no, pues cómo yo, o sea, yo voy al médico, ¿no? Entonces es muy complicado desestructurar realmente este pensamiento occidental súper hegemónico. En Michoacán, por ejemplo, hay unos animalitos que se llaman los achoques, ¿no? Y curan todo, o sea, desde la tos hasta el enfriamiento y todo. Y bueno, pues ahí está la medicina. Gracias. A ver, ¿alguna pregunta más? Mauricio. Ay. Cuidado con la cámara. Okay. Muy interesante la conferencia, en primer lugar, muchas gracias. Yo quisiera, a partir de lo que planteas, aparentemente habría ahí un espacio donde la medicina, la biomedicina, estaría conviviendo con esta medicina tradicional. Yo quisiera saber un poquito en el sistema médico público de México, ¿no? ¿Qué tanto se ha logrado esa coexistencia de estos sistemas médicos en la actualidad? ¿Alguien más? ¿Hacemos otra? Sí, acá. Mara, por favor. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por su conferencia y también por la forma de transmitirla con su experiencia. En prolongación con la pregunta que hacía Mauricio, quería hablar del engolosinamiento actual con las medicinas bioenergéticas y con lo que llamamos las medicinas con el espectro amplio de medicinas alternativas, y al mismo tiempo la dificultad que tenemos para utilizar la herbolaria que está más al alcance de la mano. Entonces me estaba preguntando por cosas que se han constatado. Vengo de Bogotá y en Unisalud, soy profesora de la Universidad Nacional en Colombia. En Unisalud cada vez se integran más las medicinas alternativas y entre ellas estaría, digamos, la homeopatía, la acupuntura, pero jamás se habla del empacho, del susto. Mi propia tesis de doctorado también incluyó trabajo sobre el susto y el empacho en Villeta, Cundinamarca. Y bueno, es decir, cuando lo estaba escuchando decía, realmente me gustaría volver a revisitar esos temas que los había dejado de lado. Bueno, pero eso es para decir, es decir, estoy preocupada un poco por esa facilidad con que justamente profesores con un buen capital escolar incorporan conocimientos de medicinas alternativas provenientes de otros ámbitos culturales y tienen gran dificultad para relacionarse con ese tipo de tratamientos. Eso por una parte. El segundo punto era un poco lo del abrazo, es decir, veía un poco en estos, eso de llamar a la persona por su nombre, de ponerle su ropa, de abrazarlo, pues me parecía muy interesante y creo que pues en clave psicoanalítica se podrían decir muchas cosas de lo que sucede allí. Sin embargo, usted escogió no nombrarlas en términos psicoanalíticos, sino hablar en clave, pues que todo el mundo entiende, que está al alcance de la mano, pero también decía la dificultad de no presentar esto de una manera técnica, docta, o sea, a veces hacen los coqueteos y dices, esto se llamaría estrés postraumático, pero bueno, se trata de susto, de un gran susto. Es decir, quedé muy interesada e interpelada con su intervención y por la forma en que también lo comunicó, y es un poco hablando de lo que se llamaría
el sentido común, pues que sabemos que es el menos común de los sentidos. Bueno, muchas gracias. Bien, hay una pregunta más para darle la palabra al doctor. Sí, Dora. Probablemente voy a ser políticamente incorrecta. A mí me habría gustado tal vez que terminaras, me pareció buenísima la exposición, que terminaras contando tu historia de cuando cumpliste los 25 años, porque de pronto, si no, la biomedicina es algo que nos imponen, es algo malévolo, ¿no es cierto? Y en el inicio explicabas claramente que estas medicinas son complementarias, pero a la hora de necesitar el tercer nivel y una anestesia, se recurrió a ellas. Es decir, a mí me preocupa la apología de pronto, ¿no? de recursos que han demostrado, no estoy hablando del caso del susto, pero no ser eficaces técnicamente. Es decir, todo eso que nos estás presentando, ¿por qué la biomedicina? No es por una imposición, la biomedicina técnicamente resultó más eficaz, por eso también fue avanzando, ¿no? No sé sobre esto, ¿qué tendrías para decir? Bien, le voy a dar la palabra al doctor para que responda. Bueno, me voy por orden. Primero, Michoacán. Realmente en los últimos años he trabajado con Rosita Asensio y el aprendizaje con ella ha sido bastante, sobre todo en el sentido de ver cómo ella además tiene ese interés de seguir transmitiendo lo suyo a las siguientes generaciones. Es una preocupación que es constante en nuestros curanderos, en nuestros terapeutas tradicionales, de que su conocimiento, sus saberes, sus prácticas no se olviden, ¿sí? De hecho, al hacer la historia de vida con ella, al último, en el epílogo, digo, esto se lo dejo también a los universitarios, ¿sí? Y de alguna manera, y lo uno a lo que tú dijiste de las universidades interculturales, yo creo que son importantísimas, el de que lleven aspectos que tienen que ver con salud, enfermedad, atención, y efectivamente la del Estado de México, que está en San Felipe del Progreso, ha incorporado la licenciatura de salud intercultural, ya tiene enfermedad intercultural y están pensando en la partería también intercultural. Entonces, importante. Michoacán con algunos problemas, tengo entendido, con respecto a salud, pero otras, como la de Quintana Roo o la de Tabasco, también avanzando, a veces con tumbos, a veces con problemas. No es fácil el meter estas cuestiones, pero se va avanzando poco a poco, ¿sí? Y el enseñarles precisamente a los muchachos todo este tipo de problemas es para irlos sensibilizando, precisamente para que vayan cambiando actitud, ¿sí? Porque entramos con un problema de base en este país, en nuestro país, que es racismo y discriminación, y la tenemos a flor de piel en algunos casos, como el caso que muchos han de saber de Lady Huejutla, la estudiante pasante en servicio social en un hospital en el estado de Hidalgo, que muy contenta en Facebook puso que regresaba a Pachuca muy contenta de estar ya dentro de la civilización y no estar escuchando a la gente hablar solamente en náhuatl, ¿sí? Y que se sentía feliz de su retorno, ¿sí? Entonces, imagínense, estudiante que además había pasado por curso de antropología, curso de ética, y que pues a la mera hora sale, aflora esto que ella dijo. ¿Cuántos estudiantes y cuántos de nosotros no lo dicen por estar políticamente correctos, ¿no? ¿Sí? Entonces es algo que a mí me interesa mucho con respecto a la enseñanza, ¿sí? De alguna manera transmitir a los estudiantes que existen otras lógicas, otras maneras de pensar, que existe la pluralidad curativa, la pluralidad médica, y que hay otros que curan de otra manera y que suelen en casos que tienen, que hay positividad, hay curación, y que esto sirve, ¿no? Grave problema el de introducir antropología médica e interculturalidad. Nosotros tardamos de 1985 a 2010 en cambiar el plan de estudios para que ingresara antropología médica e interculturalidad.
O sea, pasaron muchos años. Sin embargo, por lo menos ya se metió. Y ahora lo que tratamos de demostrar es de que necesitamos más horas. Los mismos estudiantes, cuando ya ven los contenidos y lo que damos, dicen, caray, es que debemos de tener más horas de esto. Lo hacemos a nivel de hospitales, que para nosotros es importante unir la antropología con la clínica, con los hospitales, pero se requiere mucho más tiempo para cambiar actitudes precisamente, cambiar comportamientos, cambiar conductas. Por lo menos a mí me queda claro que cuando ven esa clase especial con sus papás, ellos cambian y saben entonces que la medicina tradicional comienza en su propia casa, ¿sí? Y que empacho, susto y todo eso se da en la propia casa y que la mamá sí tiene ese conocimiento y sí tiene esos remedios, a veces más, a veces menos, ¿sí? Y ahorita para el ejemplo colombiano, yo recuerdo porque he hecho todo un estudio sobre el empacho en toda América y los dos países donde me ha salido menos trabajo sobre empacho ha sido Venezuela y Colombia, curiosamente, ¿sí? Quizá en donde tú estés en Cundinamarca se dé un poco más, pero en el resto casi no se habla más de cuajo, ¿sí? De tal manera que, bueno, se está avanzando en la cuestión intercultural también en Colombia. Sí, de alguna manera ya están viendo las IPS y todas las EPS y todo, de meter los tratamientos populares, pero luego tienen el problema de cuánto le van a pagar al curandero por eso, dada la comercialización, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, para el mes que entra me están invitando a estar en la Guajira colombiana, ¿sí? Para ir viendo aspectos de estándares de atención de salud materna con pertinencia cultural, ¿sí? O con pertinencia intercultural. Creo que vamos lentamente, paulatinamente vamos avanzando. Estamos rompiendo esquemas, ¿sí? En mi propia universidad, en mi propia facultad, ¿sí? Los que somos antropólogos somos poquitos para todos estos grupos que son 800, 900 por generación. Y nada más de mi propio departamento está un compañero, Alfredo Paulo, que tiene 40 horas, una compañera, Suanila, que tiene medio tiempo y un servidor de tiempo completo. Somos los únicos 3, ¿sí? Que estamos más fuertemente adheridos al proyecto y hemos tenido que romper esquemas. Este año salió el libro sobre el proceso de legalización de las medicinas indígenas en México y Bolivia, que era mi tesis de doctorado, después de 14 años de que estaba inédito. Y este año que se logró ya la publicación, la Facultad de Medicina todavía no quiso ponerle su sello, Facultad de Medicina. Sí aparece el sello de la UNAM, pero no el de la Facultad de Medicina. Todavía encontramos que hay médicos, biomédicos estrictos, burros, pero picando piedras se logran cosas. A partir de este caso, de este libro, ya los siguientes, el libro de Rosita Asensio, que es una investigación oficial de la Facultad de Medicina, sí va a aparecer ya con sello de la Facultad de Medicina, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y de la Interculturalidad y de Investigaciones Antropológicas. Más se aventó Artes de México, ojalá suceda y todo vaya bien y debe de salir. Ahora sí, ya con un cambio. Y también estamos en pláticas, ojalá suceda, el libro de texto de Antropología Médica e Interculturalidad para los estudiantes universitarios de medicina, enfermería, trabajo social, etcétera, etcétera. Entonces, es romper piedra poco a poco. Y en ese sentido, Mauricio, pues también el picar piedra en los sistemas de salud. Cuando en los años 80, INI, Culturas Populares y el Seguro Social, bueno, hubo una buena perspectiva de esa interrelación, aunque no era tan oficial. Ahora es muy curioso y contradictorio. ¿Por qué? Porque a partir del 2001, en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, artículo 2 constitucional, aparece el reconocimiento a la medicina tradicional indígena. Dicen nada más medicina tradicional, no dice que sea indígena, pero está en el apartado dedicado a indígenas, ¿sí? Y resulta paradójico que además, por otro lado, la Ley General de Salud, a partir del 19 de septiembre del 2006, aparezca en el artículo 6 y en el 93, que el Sistema Nacional de Salud debe de reconocer, promover y desarrollar la medicina tradicional mexicana. Y eso fue en el 2006.
Estamos en 2015. ¿Qué ha sucedido? Prácticamente nada. Esas organizaciones que había en los años 90 están en la precariedad, están sobreviviendo, subsistiendo de alguna manera, pero una gran precariedad. Y el Sistema Nacional de Salud, pues, creó una dirección de medicina tradicional y desarrollo intercultural, pero no le da presupuesto, no le da dinero, ¿sí? Y entonces lo que hace, pues, es nada más una presencia mediática y realmente no se ha logrado lo que quisiéramos, ¿sí? Se han hecho ejemplos aislados, pero además propagandísticos. Hace un par de, no, 3 años, 4 años, la esposa del presidente Calderón, Zavala, Margarita Zavala, se fue a la OMS a presumir, entre otras cosas, a presumir que en México ya se tenían hospitales interculturales, refiriéndose a Puebla y San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, cuando hacemos los acercamientos antropológicos, etnográficos a estos hospitales, no tienen interculturalidad, están separados, no hay relación con los médicos tradicionales, bueno, tú lo sabes en Puebla, hay problemas. Y en Chiapas se crea un hospital en el 2010 que le llaman de las culturas, porque se supone, lo hicieron porque iban a tener una unidad de medicina tradicional que no utilizan y que además el hospital lo construyen, una parte del hospital lo construyen por encima de un cementerio. ¿A quién se le ocurre hacer un hospital encima de un cementerio o pegado al panteón de San Cristóbal de las Casas? Violación completa al artículo 25 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que todo proyecto de salud debe de ser consensado con los pueblos originarios. Cuando le preguntaron las autoridades de salud, cuando les preguntaron a Tzotziles, Eltales, Soques, etcétera, cuando les preguntaron cómo debía ser ese hospital, dónde debía ser ese hospital, etcétera, nunca ellos habrían dicho ahí, jamás habrían dicho que se construyera en ese lugar. ¿Quién les dijo que debe ser completamente blanco el hospital? A nuestros pueblos originarios en toda Nuestra les gustan los muchos colores, eso es la vitalidad, los muchos colores, no el blanco. Pero el blanco lo imponemos, es Occidente el que impone, la biomedicina es la que impone. Y hemos unido el color blanco a la higiene, a la pureza. Entonces los médicos somos puros e higiénicos, ¿no? Pero no es el pensamiento de pueblos originarios, ¿sí? La sala biomédica, la sala de partos, es absolutamente, no solamente fría, el metal es frío, los mosaicos son fríos y la iluminación blanco es excesiva, ¿sí? En Bolivia, en un hospital en Patacamaya, 101 kilómetros de La Paz hacia Oruro, construyeron en el hospital, un hospital con regla, boliviano-español, construyeron una sala de parto intercultural. Y uno dice, bueno, ¿cómo va a ser eso? Pues es diferente porque se pusieron colores cálidos, cremas, ¿sí? Está calientito, ¿sí? Tiene estufa, dan tisanas y la cama está bajita, hay muchos colores y la mujer escoge la manera de tener el parto. Y ahí está la partera y están los médicos. Y además se permite la entrada de la familia, no solamente del esposo, sino también hasta los hijos, ¿sí? Entonces estamos con otra atención diferenciada. Claro, a la mujer aymara se le dice, ¿dónde quiere usted? ¿Acá o acá? Bueno, pues la gente, las mujeres están escogiendo más el parto intercultural, incluso ya no solamente un lugar, sino 2 espacios, está creciendo. Pero entonces es cuando sí se está haciendo caso a esta cuestión. México todavía estamos en pañales. Aunque deberíamos de ser pioneros y haber crecido en esto y todavía nos falta mucho más, ¿sí? Y finalmente, pues sí, yo siempre me he preguntado por qué a los 25 años me dio exactamente, y no tengo la respuesta ahora, francamente, no tengo la respuesta de por qué me dio en ese momento. Lo que sí estoy seguro, pues es de que son avisos también que nos da la vida, ¿no? Son momentos en que se pone el semáforo, no en verde, se pone en rojo. Entonces también hay incluso en esos días yo debería de presentar el examen de admisión para la especialidad de medicina familiar y pues se tuvo que posponer un año. Pero también considero que estuvo bien, yo estaba en San Cristóbal de las Casas, pude aprender más
de los pueblos con los cuales estaba trabajando, que eran de Tenejapa, celtales, y de Sinacantán, tzotziles, y eso también me hizo también ya tomar luego la decisión de meterme de lleno a la antropología. Si la tesis de especialidad había sido sobre, con el trabajo con estas madres de familia, sobre estas enfermedades populares, el estar allá en San Cristóbal de las Casas y que me sucediera eso, me hizo tomar la decisión de hacer los estudios de antropología social. Entonces entré en la segunda generación de antropología social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahí estuve con Néstor García Canclini como profesor, ¿sí? de la sección de ideología, y después ahí mismo me uní después a Eduardo Menéndez. Con Eduardo Menéndez pues incorporé, pues ya desde ese estudio que había hecho en el 79, yo había visto que Eduardo me daba luz teórica, ¿sí? A todos estos aspectos que tenían que ver en esta interrelación entre la medicina académica y la medicina tradicional. Y sí, efectivamente trato de no meter tecnicismos, no soy experto en etnopsiquiatría, pero les recomiendo mucho un libro que acá no circuló casi, se hizo en Argentina y circuló poco, que es el de Toby Nathan, que se llama La influencia que cura. La influencia que cura. Y por supuesto ahí sí entra con los tecnicismos, etcétera, pero también entra en una parte de difusión, que yo creo que también es muy importante, ¿no? El ver que estos tratamientos, como él lo explica, no son para engañar, sino que forman parte de un tratamiento integral, y que también es otra cuestión importante. Uno no le pregunta, nunca yo vi a Conchita, a Concepción, preguntarle si creía o no creía en lo que iba a hacer, simplemente se hace el tratamiento. Y cuando yo establezco en un auditorio, ¿quién está asustado? Pues levanta ahí alguien la mano y pues sale, ¿sí? Y se le pregunta, bueno, en ese momento, bueno, ¿en qué consiste su problema? Entonces, de alguna manera hay verbalización, ¿sí? Y eso ya empieza a ayudar. El verbalizar, ya ahí comienza la terapia, ¿sí? En términos estrictos. Desde el momento en que la persona levanta la mano, pues es de que tiene la necesidad, y de que se aparece y quiere hacerlo enfrente de toda la gente, pues es de que es fuerte el problema. Entonces ya desde ahí ya está comenzando la técnica curativa. Y que por supuesto cuando se da lo otro, la persona está con los ojos cerrados y al principio está nerviosa, pero después cuando se empieza a hacer la limpia, que primero es alrededor, y decía Conchita, es el aura el que estás limpiando, no es el cuerpo, es el aura, lo que está alrededor. Y ya después la segunda pasada, entonces es en el cuerpo. Y luego se le pasa la planta medicinal y la está oliendo. ¿Y qué es lo que sucede con el paciente o la paciente? Se tranquiliza absolutamente. De tal manera que cuando se le arroja el bálsamo, estamos ante un acto muy violento, sumamente violento, en que la persona sufre, y además, pero entonces hay esa catarsis. Y el abrazo, las energías, por eso yo digo que este es un encuentro amorosamente violento, ¿sí? Porque estás transmitiendo cariño, estás transmitiendo una energía positiva, si lo quieres ver en esos términos, en la cual la persona queda contenta y busca los otros dos tratamientos, que son los que generalmente, culturalmente, hemos adoptado, de que deben ser 3 o múltiplos de 3, ¿no? En el tratamiento. Entonces, bueno, pues más o menos son algunas de las respuestas a esto. Quedan muchas cosas porque todo esto hay complejidades a las que hay que todavía profundizar, y me gustaría, ojalá, penetremos más en estas cuestiones de etnopsiquiatría, de etnopsicología, etnopsicoanálisis, ¿sí? Y ver más, pero sobre todo que veamos los resultados, y los resultados son positivos. Muchas gracias. Discúlpenme, se nos echó el tiempo encima, el doctor se tiene que ir, va de viaje. Le agradecemos muchísimo que esté aquí, que haya hecho un esfuerzo por estar con nosotros, y gracias, Roberto.